Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Multiradiance y por Cautec. Esta noche tenemos con nosotros al doctor Miguel Villalba. El doctor es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Estudió entre el año 1985 y 1989. Es presidente y fundador de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de Celaya. Desde 2003. Es conferencista dentro de México y Centro y Sudamérica, y también es de Sudamérica. Es autor del libro Manual Práctico de Cirugía del Sistema Genital Urinario en Pequeñas Especies. Es director del Hospital de la Ciudad Mascota durante 25 años, fundador y director del sitio web cirugiaveterinaria.mx y fundador y director del Hospital de Cirugía Veterinaria y del INSEXVET, que es el Instituto de Cirugía Veterinaria. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta noche con nosotros y si quiere puede dar comienzo con la presentación. Puede empezar compartiendo pantalla. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, José, y gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a hacer un paseo por todo lo que son los principios básicos de la terapia láser. Voy a compartir la presentación. Es una presentación un poco larga, pero bastante completa. Me dicen si se puede ya ver mi pantalla. ¿Todavía no sale? ¿Todavía no? A ver. Se supone que ya estoy compartiendo pantalla. A ver, voy a volver a hacerlo. Ok, ya. ¿Listo? Sí, está cargando ahora. Ya, perfecto. Sí. Muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar. Principios de prioridad. Principios de prioridad lo asociamos a los principios básicos. A mí me gusta mucho hablar de principios básicos porque todo tiene principios básicos. Y si no seguimos los principios básicos, podemos cometer errores graves. Entonces, cualquier cosa que hagamos, tenemos que basarnos en un principio básico. Aquí vamos a hablar sobre todo lo que fundamenta a la terapia láser dentro de, y lo vamos a aplicar directamente a la ortopedia, porque los principios básicos se aplican tanto para tejidos blandos, para ortopedia, dermatología o cualquier otro área de la medicina en la que podamos aplicar la terapia láser. Quiero empezar con esta imagen. Aquí estoy yo hace 2 años con COVID. Tuve una caída muy fuerte de vías respiratorias y en esta imagen acababa de terminar una cirugía y necesitaba hacer otra, pero mi capacidad pulmonar no era suficiente para seguir una tras otra. Entonces, fue mi primer encuentro con la terapia láser. Gracias a mis amigos de Multiradiance, les comenté que estaba enfermo y me dice, usa terapia láser para regenerar tus pulmones. Me mandaron todo el protocolo, me prestaron el equipo y me di al pie de la letra el protocolo que ellos comentaban para regeneración pulmonar, para desinflamación, para liberar el edema pulmonar que tenía. Y hoy en día pude hacer un examen de espirometría, un examen de capacidad pulmonar y estoy al 100%. Eso fue mi primera incursión en la terapia láser, que me dijo, tienes que conocer esta terapia para compartirla y para difundirla porque funciona. Pero como buen cirujano, yo soy cirujano, me dedico a la ortopedia desde hace ya 30 años, y me gusta confirmar todo lo que me dicen. Me gusta saber cómo funciona y por qué funciona. Entonces, me di a la tarea de investigar lo más profundo que he podido.
Tengo 2 años estudiando, haciendo la certificación de terapia láser, y hoy puedo compartir con ustedes muchos de los puntos que he despejado, muchas de las dudas que he despejado, que estoy seguro que muchos de ustedes tienen. Lo primero que hice fue buscar de dónde sale, qué es la luz, qué es la luz. Y me llevó hasta el sol. El sol es un generador de luz, es nuestro principal generador de luz, de energía, sin el cual no puede haber vida en esta tierra. En el centro del sol se generan explosiones y choques entre átomos de helio y de hidrógeno. Y cada uno de estos choques, cada uno de estos impactos hace que los electrones cambien de órbita. Y la energía desprendida por ese cambio de órbita genera un fotón. El fotón es la unidad básica de la luz. Tiene una energía mínima. Son cuantos de energía, son pequeños paquetes de energía que generan una acción. Aquí podemos ver que cada vez que hay una acción, se pierde energía y se libera, se cambia de órbita uno de los electrones. Entonces, dependiendo de la energía que tiene, la podemos clasificar en toda una gama, desde los rayos cósmicos hasta las ondas de radio, que son las más extensas. Cada fotón tiene una longitud de onda. Entre cada curva se mide la longitud de onda, siendo las de longitud de onda más corta los rayos con más potencia, con más energía, y los de longitud de onda más amplia, los de menor energía. Estos fotones llevan un proceso del centro del Sol a la superficie, en el cual están constantemente colisionando y perdiendo energía y pasando de lo que son rayos gamma a rayos X, de rayos X a rayos ultravioleta, y van ampliando su longitud de onda. Y así salen del Sol y viajan a través del espacio hasta llegar a la Tierra. La Tierra tiene una protección muy importante, que es nuestra atmósfera. Todos estos rayos son filtrados por la atmósfera, dejando pasar únicamente los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, la luz visible y las ondas de mayor tamaño, las ondas de radio, las microondas. Cuando los fotones llegan a la Tierra, cuando llegan, los primeros que aprovechan esta energía son los seres vivos, las plantas y los animales. Vamos a hablar un poquito de las plantas y un poquito de los animales, porque tienen una relación, una interacción increíble, que fue algo que me impactó y me emocionó muchísimo gracias al estímulo de la luz. Las plantas, como todos sabemos, realizan el proceso de la fotosíntesis. En cada una de las hojas hay pequeños laboratorios que aprovechan esta energía luminosa, esta energía en forma de fotones, combinándola con dióxido de carbono y con agua, para formar una partícula que es el carbohidrato. ¿Sí? Luz, agua y dióxido de carbono nos generan una partícula de carbohidratos. Estos carbohidratos son una fuente de energía que los animales aprovechan al momento de consumirla. Nosotros la aprovechamos en forma de alimentos, en forma de ensaladas, en forma de... La forma en la que entran a nuestro organismo es aprovechada por las mitocondrias a través de los procesos que conocemos dentro de la pared interna de la mitocondria. Se llevan procesos para producir ATP. Entre ellos está el ciclo de Krebs, parte del estrés oxidativo se da ahí. Bueno, muchos procesos que no voy a entrar ahorita en clases de bioquímica,
Pero lo más importante es que en la mitocondria, los productos que se generan a partir de carbohidratos y la luz producen energía, ATP, producen oxígeno y producen óxido nitroso, y producen radicales de oxígeno libres. Todo esto se lleva a cabo dentro de la mitocondria. Tiene un proceso específico que ahorita quiero compartirles paso a paso, porque este preámbulo es fundamental para entender cómo la terapia láser, cómo la luz nos ayuda en diferentes procesos de recuperación, de mitigar el dolor, de estimulación de la circulación. Se hicieron muchos estudios, el doctor Leal, el doctor Douglas y muchos otros han confirmado, haciendo pruebas de las diferentes longitudes de onda, cuáles penetran más y qué efecto tienen directamente sobre las mitocondrias. Y descubrieron que al combinar ciertas longitudes de onda de luz visible y rayos infrarrojos, teníamos estimulación específica dentro de esta mitocondria. Parte de esto fue descubierto por Einstein en el efecto fotoeléctrico. Einstein se dio cuenta que cuando los fotones de longitud de onda corta chocaban con un metal, podían liberar estos electrones. Recordamos que la luz tiene varios efectos físicos, que es la absorción, la refracción, y eso, aprovechado a través de la mitocondria, genera la liberación de los electrones, genera la producción del ATP, genera la liberación del óxido nítrico. Entonces, al combinar estas fuentes de luz, logramos los efectos que queremos. Este es un video sobre la mitocondria. La mitocondria es una fuente de energía que libera ATP a través de un proceso. Cuando toma los carbohidratos y el oxígeno, puede aumentar parte de la circulación y puede disminuir procesos de circulación. Sin embargo, cuando no recibe esta estimulación, la mitocondria no es capaz de difundir, de producir esta energía, este ATP, no es capaz de producir oxígeno, y eso lo traduce directamente el cerebro como dolor. Cuando no tenemos un buen aporte de oxígeno al cerebro, eso se genera dolor. La luz estimula a la mitocondria, que es sensible a los rayos infrarrojos principalmente, aumentando la producción de ATP, aumentando la liberación de óxido nítrico, lo cual relaja las fibras musculares y aumenta la circulación en músculos y tejidos. Al aumentar la circulación en músculos y tejidos, permite que el flujo sanguíneo lleve factores antiinflamatorios, se cargue de oxígeno y lleve factores de regeneración hacia los tejidos. Esta es la forma en la que la terapia láser ayuda al organismo. Cuando nosotros aumentamos la circulación en ciertos lugares, podemos llevar mayor cantidad de oxígeno, liberando esta compresión que se da porque al momento de que tenemos un proceso inflamatorio o tenemos un proceso de dolor, llega a haber una salida de plasma por parte de los vasos sanguíneos y esto se le llama edema. Entonces, al momento de nosotros estimular los vasos sanguíneos, las vías linfáticas, relajamos todo el proceso que está comprimiendo y entonces aumenta el flujo sanguíneo. Y esto nos ayuda a que llegue mayor cantidad de oxígeno al cerebro, mayor cantidad de oxígeno a los tejidos, mayor cantidad de factores regenerativos, y esta es la forma en la que nos ayuda a trabajar la luz láser. Voy a cambiar al segundo carrusel.
todos los que son de mi generación entienden el tema del carrusel. Muy bien. Una vez que sabemos cómo actúa la luz láser sobre la mitocondria y sobre el proceso de la fotosíntesis, podemos aplicar estos principios de estimulación de las vías sanguíneas, estimulación de las vías linfáticas, de estimulación de las terminaciones nerviosas para el transporte de los estímulos de dolor. Entonces, empecemos con cómo vamos a crear una metodología para utilizar la terapia láser. Primero necesitamos saber una dosis. ¿Qué dosis de luz vamos a utilizar? Luego, ¿cómo vamos a aplicar esta luz? Es una técnica. Y la suma de estas dos se llama un método de terapia láser. Y posteriormente, el número de secuencias que demos con esta metodología, vamos a obtener diferentes resultados. La terapia láser nos genera 10 beneficios que podemos medir, que podemos palpar, que podemos buscar a través de su aplicación. El primero es, vamos a minimizar lesiones agudas, podemos controlar dolores crónicos, lesiones crónicos, vamos a reducir hinchazón y edema, vamos a resolver problemas inflamatorios, problemas de infección, podemos resolver problemas de espasmos, de contracturas musculares a través de la búsqueda de los puntos de gatillo. Vamos a poder controlar el dolor de forma sistémica y vamos a poder controlar el dolor de forma local. Otro punto es la reparación local de los tejidos y la reparación sistémica de los tejidos. Seguido de una fotohemoterapia que nos va a ayudar a todos, aumentando la irrigación de la zona y llevando factores antiinflamatorios, factores de regeneración y eliminando toxinas de cada una de las secciones donde se está tratando. Podemos también, con estas aplicaciones, aumentar el rango de movimiento, ya que en ortopedia, en traumatología, cualquier cirugía, cualquier proceso involucra el rango de movimiento, involucra un retorno rápido a la vida cotidiana, a las actividades cotidianas. Y finalmente la fuerza del músculo, la fuerza de la actividad que queremos hacer necesita estar al 100%. Para todo esto nos ayuda la terapia láser. Empecemos. Tenemos que hacer una separación de estos 10 puntos en bloques porque ninguno viene solo. Todos vienen acompañados y ahorita vamos a ir explicando cada uno para que lo podamos entender mejor. Lo vamos a separar en tipo de dolor. ¿Es un dolor agudo o es un dolor crónico? El dolor agudo es inmediato, el dolor crónico es el que tiene más de 3 meses de estar presente. Después, el dolor también viene acompañado de hinchazón, inflamación y espasmos musculares. Y finalmente, al haber dolor, al haber espasmos musculares, hay una lesión al tejido directo que también puede ser de tipo local o de tipo sistémico. Y finalmente, la suma de todo esto nos afecta en el rango de movimiento y en la fuerza. Estos 3 últimos están agrupados íntimamente, porque al haber dolor disminuye el rango del movimiento, al haber un edema, al haber una inflamación, disminuye el flujo sanguíneo hacia esta zona y al disminuir el flujo sanguíneo dejan de llegar todos los aportes de nutrientes, de factores de regeneración, factores antiinflamatorios. Muy bien, vamos a seguir con cómo funciona la terapia láser. Ok, en los principios de prioridad dictan que un objeto seleccionado se trate solo una vez por sesión. Esto es, un solo tejido o se estimula o se inhibe. No podemos aplicar ambos a la vez.
Dice, puedes continuar, perdón, no podemos utilizar un inhibitorio y un estimulante porque se contraponen. Las cargas bajas, las potencias bajas estimulan el tejido y las potencias altas inhiben el tejido. Si queremos quitar el dolor, damos una potencia alta. Si queremos regenerar el tejido, damos una potencia baja, pero no podemos dar las dos a la vez. Puede continuar, si tenemos un buen resultado, el camino debe de requerirse varios tratamientos hasta llegar a su mejoría. Y lo que vamos a atender es el tejido y no al paciente, ¿sí? Vamos a enfocarnos en áreas muy específicas en las cuales se genera un proceso inflamatorio, se genera un proceso de regeneración o hay un proceso de dolor. Ahí es donde nos vamos a enfocar, porque al atender cada una de las regiones, vamos a poder ayudar a nuestro paciente en la totalidad. Este es un esquema de lo que vimos en el video, donde la luz está estimulando a la mitocondria y en la pared interna de la mitocondria, donde se da el citocromo oxidasas, hay una producción de ATP, de sustancias reactivas de oxígeno, óxido nítrico, que van a desencadenar toda esta cascada de procesos antiinflamatorios para el dolor, para rango del movimiento, para liberar los espasmos musculares y el edema. Muy bien. Vamos a ver la técnica de contacto y la técnica de no contacto. Como vimos al principio, es necesario un método para poder aplicar esta terapia. Vamos a empezar con la técnica de contacto. El equipo Multiradiance Activate Pro es un equipo muy versátil, muy práctico de manejar. Es completamente manual y tiene un sistema de aplicación que no es nada complicado. Tenemos que interpretar nada más cómo aplicar en cada momento y con cada uno de los probetas que ahorita les voy a nombrar. Tenemos dos formas de presentar la luz, de presentar el tejido, la luz láser, y una es sin tener contacto y otra es teniendo un contacto íntimo. ¿Qué diferencia va a haber entre poner nuestro equipo láser en contacto directo y esto presionando va a generar una vasoconstricción en el lugar? Al momento de presionar en el punto y lograr esa vasoconstricción, disminuimos el flujo de vasos sanguíneos de ese punto, lo que va a permitir que la luz penetre más profundo, ¿sí? Vamos a evitar el efecto de refracción. Cuando nosotros estamos sobre un vaso sanguíneo donde hay un flujo importante, no penetra la luz porque la hemoglobina, los glóbulos rojos refractan la luz y se estimulan. Obviamente se estimulan, se cargan de oxígeno, pero es para otro tipo de efecto. Si nosotros damos una técnica de no contacto, vamos a disminuir la potencia de nuestro láser en un 30%. Pero hay lesiones que no podemos tener un contacto directo porque son lesiones abiertas, lesiones activas. Pero en este caso, donde estamos dando una terapia para una fragmentación de coronoides que está presentando dolor, damos una terapia de contacto, de íntimo contacto, para poder llegar a un proceso de desinflamación apropiado. Y de forma transquirúrgica, no podemos pegar nuestro equipo, nuestro domo, por obvias razones de que tenemos una herida abierta, pero empezamos el proceso de desinflamación con nuestros pacientes. Y eso se traduce en una recuperación postquirúrgica de mucha mejor calidad. Muy bien, vamos ahora a pasar a algunos casos clínicos que marcaron la diferencia, casos clínicos donde la terapia láser nos ayudó y lo pudimos confirmar. En ocasiones aplicamos la terapia de luz
y no sabemos si realmente está ayudando o no está ayudando. En este caso, podemos demostrárselo. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo clínico de una terapia láser? El sitio de la lesión para promover la curación y la remodelación es donde va a actuar nuestra terapia láser. Vamos a buscar un proceso de desinflamación, un proceso de cicatrización y un proceso de remodelación. Vamos a enfocarnos también en los linfonodos o ganglios linfáticos, porque esos son los centros de protección donde los anticuerpos se producen, donde estimulamos las vías linfáticas para que trabajen de forma más eficiente y todo ese plasma que sale de los vasos sanguíneos congestionados o los vasos sanguíneos que están constreñidos por el estrés, por los espasmos, no permiten el flujo sanguíneo apropiado. Entonces, nos enfocamos mucho en los ganglios linfáticos, en los linfonodos. También en las vías nerviosas principales, porque al estimular las vías nerviosas, al relajar los músculos que las rodean, hacemos que se traduzca en un impulso analgésico más eficiente. Y finalmente, detectamos los puntos gatillo, que son los puntos de contractura muscular, los puntos donde tenemos una tendinitis, donde tenemos puntos de esguince y necesitamos relajar la zona, estimular la irrigación para que esto retorne a la normalidad. Muy bien, el primer punto, aquí está, dolor agudo, ¿sí? Hay muchos puntos de dolor agudo dentro de la ortopedia, así como dentro de otras especialidades como dermatología, como gastroenterología, neumología, en mi caso, con el caso del COVID. Aquí tenemos tendinitis bicipital, tenemos la unión del proceso acuáneo, fragmentación de coronoides, hipertensión del carpo, displasia cadera, patela, rodilla, tendones. Para mitigar el dolor, utilizamos una técnica que se llama de rescate, que se da dentro de las primeras 48 horas, cuando recién pasó el trauma, cuando recién pasó el problema, y nuestro equipo Multiradiance ya está programado en una frecuencia de 5 a 1000 Hz, que vamos a dar durante 3 minutos. Estos 1000 Hz van a relajar y van a estimular la zona para estimular las vías nerviosas y que haya un mejor transporte de la analgesia. Ahora, dice aquí, las dosis más pequeñas, más frecuentes y localizadas son generalmente ventajosas para dosis sistémicas más grandes. Vamos a ir comparando estos principios con casos clínicos. Les voy a presentar este primer caso clínico. Es una perrita de pastor alemán que se llama Zumba, de 8 años de edad. El motivo de la consulta fue que no podía levantarse. Su diagnóstico fue compresión lumbar. Esta era la forma en la que Zumba caminaba. Cada vez que la llamaban, no era capaz de incorporarse porque tenía mucho dolor y en esta posición mitigaba el dolor. Muchas veces notamos esta posición. Le realizamos un estudio de mielografía para saber el punto de compresión. Recordemos que la terapia láser no es una terapia única, no es un milagro, no es una terapia fantástica. Es un complemento, es una alternativa terapéutica que debemos de tener a la mano y que debe de sumar a otras alternativas. En este caso, realizamos una cirugía, una laminectomía descompresiva de la lumbar 7 y el sacro para quitar ese punto de compresión. Pero posteriormente a la cirugía, notamos que no había una mejoría franca, aun cuando se da la terapia de analgésicos, la terapia de antibióticos, el reposo. Entonces decidimos empezar como complemento con la terapia láser. Empezamos
con una terapia de relajación, que ahorita la vamos a ver, de 1000 hercios en el sitio de la columna, con método de escaneo durante 5 minutos. Luego seguimos con una terapia antiinflamatoria de 50 Hz en la herida para poder generar una mejor cicatrización. Claro que esto en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Y para siempre que hay un proceso de cirugía o proceso de trauma, va a cursar con edema, con inflamación y con dolor. El dolor lo manejamos a frecuencias altas de 1000 a 3000 Hz, tanto en el sitio de la cirugía como en los puntos neurológicos cercanos. Aquí tenemos a una de nuestras doctoras dando la terapia láser. Vemos que ya está operada nuestra perrita Zumba y podemos ahora sí hacer un comparativo de cómo se mueve después de la terapia láser. Obviamente la cirugía fue un detonante porque quitamos la causa, quitamos el problema de compresión, pero aún después de quitarlo no regresaba a su función normal a corto plazo. Al momento de iniciar terapia láser empezamos a notar estas mejorías. Y esto realmente nos encanta, nos llena de satisfacción, porque eso es lo que quieren ver los propietarios, que después de una cirugía y de una terapia regresan a lo que esperamos, lo que dijimos, que después de una cirugía pueden mejorar. Segundo principio de prioridad. Tenemos aquí el principio de Oshiro. El principio de Oshiro también está enfocado al dolor, pero al dolor de tipo crónico. Recordemos que el dolor de tipo crónico es ese dolor que dura más de 3 meses y además puede nada más mitigarse y regresar. Los puntos de la base del cráneo y de las primeras vértebras cervicales C1 y C2 son los puntos objetivo que debemos estimular. A una frecuencia de 1000 Hz durante 30 segundos, en cada uno de los puntos nos va a ayudar a relajar este punto y sobre todo va a ayudar a estimular la irrigación de toda la zona, la irrigación del flujo del cerebro, porque cualquier estímulo de dolor que exista va a concentrarse en el cerebro. Y eso lo vamos a ver directamente en este esquema. El protocolo del tratamiento para dolor crónico está enfocado a estimular el flujo sanguíneo del cerebro, a tratar el eje de la cervical 1 y la cervical 2, que es el que va a distribuir todos los procesos hacia el cerebro, o sea, es la entrada al cerebro. Vamos a estimular las raíces nerviosas, todo el tronco y las ramas nerviosas, y finalmente estimularemos el sitio del dolor. Esta es una técnica de Oshiro que abarca todo el sistema nervioso y al estimularlo, al favorecer el flujo sanguíneo, al favorecer el flujo linfático, disminuye y permitimos que aporte más elementos antiinflamatorios. Y eso se traduce a menos dolor. Vamos a ver este video que presentamos precisamente como un proceso de relajación, empezando con la técnica de Oshiro.
Muy bien. Entonces seguimos con el dolor crónico. Al estimular todas las vías nerviosas de la columna, también estimulamos la producción de endorfinas. Estas endorfinas son neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que facilitan el flujo de analgésico, el estímulo analgésico para mitigarlo de forma más fácil. Existen también herramientas que nos permiten hacer estimulación muy puntual de forma como la acupuntura. La acupuntura tiene más de 1000 años funcionando, estudiándose, y aunque la acupuntura es a través de agujas, en la terapia láser tenemos una probeta que nos ayuda a hacer acupuntura láser. En los mismos puntos que ya están establecidos por la acupuntura, hacemos la estimulación láser con la misma cantidad de energía que se utilizaría en una estimulación por escaneo, por fotoprobeta, y vamos a ver esa respuesta a corto plazo. Así como vemos en acupuntura que al colocar una aguja se disminuye el dolor casi instantáneamente, de la misma forma lo vamos a ver con las fotoprobetas de acupuntura. Y tenemos los mismos puntos que en humanos, que en caballos, para estimular el dolor, en miembros torácicos o en miembro pélvico. Existe otra técnica que se llama la técnica del pájaro carpintero, que son pequeños golpecitos con la fotoprobeta para estimular de igual forma que la probeta de acupuntura, pero en puntos un poco mayores. Esto estimula las vías linfáticas, ayuda a desinflamar, ayuda a mover todo el edema. Debe de ser por funciones independientes a lo largo de todo el miembro dañado. Esto lo hacemos desde la porción distal del miembro hacia proximal, para que las vías linfáticas fluyan en un sentido correcto. Las vías linfáticas viajan, aunque no son paralelas a las vías sanguíneas, pero es un sistema de drenado, es un sistema circulatorio que está poco estudiado comparativamente con el sistema circulatorio de la sangre, pero no menos importante, porque todo el sistema linfático va a drenar el líquido que se aloja, que se alberga en el espacio intersticial. Cuando entre las células existe líquido, este genera una presión y esa presión comprime los vasos sanguíneos. Al comprimir los vasos sanguíneos, además de generar dolor, impide el transporte de oxígeno y impide la llegada de factores antiinflamatorios. Esto hace que se genere dolor. Por eso es muy importante atender vías linfáticas con la terapia láser. Aquí vemos a un caso, esta perrita se llama Coda. Es una perrita de raza husky que llegó con los 4 miembros edematizados. No sabemos qué le pasó, pero llegó con un cuadro de dolor. Vean la cara que tiene de dolor. Apenas si puede apoyar los miembros y no podemos saber cuál es el miembro afectado, porque aparentemente claudica de los 4 miembros y los propietarios están desesperados, llevan varios médicos y me dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Ya lo vieron varios médicos, le dan analgésico y veo que cada día está peor. Entonces empezamos a atender a Coda y no teníamos un diagnóstico. Sabíamos que tenía un edema generalizado, sabíamos que tenía mucho dolor y que necesitábamos quitarle ese dolor, pero ya había visto a varios médicos. Entonces, y por otro lado, sensible al estómago,
tenía vómito, tenía inapetencia. Entonces, esta es una de las ventajas de la terapia láser, que podemos darla por mucho tiempo y no vamos a afectar mucosa gástrica, riñón, hígado, porque es una terapia no invasiva. Iniciamos manejando el dolor con una terapia de 1000 a 3000 Hz. Era mucho el dolor que tenía, casi donde lo tocáramos, la tocáramos, lloraba, generaba ese dolor y había que actuar de forma rápida. Hicimos un escaneo en los 4 puntos cardinales de cada uno de los miembros. Al mismo tiempo íbamos dando masaje. Recuerden que la terapia láser es un complemento de otras terapias. No se contrapone e incluso suman fuerza, hacen una sinergia muy buena y que al momento de aplicarla sí podemos ver un resultado a corto plazo. Aquí fuimos pasando primero por la cara lateral, utilizamos la fotoprobeta de cepillo, pueden darse cuenta ahí, por la cantidad de pelo que tiene, la fotoprobeta de domo no es capaz de entrar hasta la piel. Entonces usamos una probeta de peine para que la punta de cada uno de los peines realmente aplique la dosis de luz que necesitamos en cada uno de sus puntos. Seguimos en los 4 puntos cardinales de los 4 miembros, porque todavía no teníamos un diagnóstico de cuál era el dolor, pero todo era un dolor generalizado. Y después de esta terapia pudimos ya evaluar a Coda caminando, donde ahora sí nos es manifiesto que el miembro posterior derecho, el miembro pélvico derecho, es el afectado. Aquí podemos ver, a la hora de que apoya, vean cómo levanta la grupa y gracias a la pantalla que tenemos en el portón de nuestro hospital, mandamos poner estas rayas de graduación porque ahí es donde hacemos nuestros exámenes ortopédicos y podemos definir perfectamente cuál es el miembro afectado. Cuando apoya el miembro afectado, levanta la grupa. Vean, apoya el derecho y levanta la grupa. Si fuera en un miembro torácico, vamos a ver que al apoyar el miembro torácico, levanta la cabeza. Y esta es una forma muy sencilla de hacer nuestro examen ortopédico en dinámica. Muy bien, vamos a cambiar al siguiente. Los dividí en cuatro presentaciones porque quedaba muy pesada. Pero bueno, aquí hacemos rápidamente el cambio. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien todo? Sí, doctor, perfecto. Perfecto. Está perfecto, doctor. Muy bien. Vamos ahora al tercer principio de prioridad. Vamos a trabajar en la hinchazón y en el edema. Dice, el tratamiento siempre debe de comenzar del sitio de drenaje más proximal en la extremidad afectada y precedido por la técnica de Oshiro. Recuerden que el primer proceso de terapia láser que vamos a hacer es el de relajación a todo lo largo de la columna vertebral, empezando en la base del cráneo. Esto nos va a liberar endorfinas, nos va a liberar dopamina, nos va a liberar serotonina, que le va a dar una relajación a nuestro paciente y nos va a permitir seguir con las demás terapias. Después, vamos a las vías linfáticas, a los linfonodos. Tenemos los inguinales, el popliteo, los preescapulares, los submaxilares. Dependiendo de la zona que se vaya a tratar, tenemos que estimular esta zona porque ahí es donde se da el centro de protección inmunológica. Todos los anticuerpos ahí se albergan, ahí toman información para reconocer a los patógenos y poderlos atacar de manera eficiente. Pero además, desde ese punto podemos estimular el espacio intersticial para que las vías linfáticas drenen todo el líquido que puede estar acumulado.
Usamos la técnica del pájaro carpintero en los linfonodos, dando pequeños golpecitos, pequeñas percusiones, y esto nos va a ayudar a que haya un mejor aporte sanguíneo, que haya un mejor flujo venoso, que se va a traducir a un transporte de anticuerpos hacia los vasos sanguíneos y que podamos llevar un método de ataque a cada uno de los sitios dañados, ya sea cirugía, ya sea un trauma, ya sea una lesión. Muy bien. Utilizando con técnica de pájaro carpintero con una frecuencia de 1000 a 3000 Hz, que son para dolor principalmente. Muy bien. Vamos a mover el emisor de proximal a distal, de distal a proximal, perdón, para abrir los canales linfáticos. Puede ayudarse con compresas frías para aumentar el flujo. Se hace una vasoconstricción y se hace una relajación, y esto también nos ayuda. Vuelvo a insistir que la terapia láser es un método complementario que nos va a ayudar a tener mejores resultados mediante una sinergia. Muy bien, la inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación, a diferencia del edema, muchas veces hay esta confusión. ¿Qué es edema? ¿Qué es inflamación? El edema es el acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Es el líquido que se sale de los vasos sanguíneos por una hipertensión, porque hay una vasoconstricción, entonces no hay una buena contención de la sangre y hay salida hacia el espacio intersticial. Eso es un edema, el cual se encarga el sistema linfático de drenar. La inflamación, a diferencia del edema, es que cursa con dolor, cursa con pérdida de la función por la compresión que se está dando, cursa con edema también, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que atender como una prioridad, como una técnica de rescate, porque nuestro paciente está sufriendo, le está doliendo, ¿sí? Tenemos que limpiar esa zona para que haya un mejor flujo sanguíneo. Existen muchos puntos donde se generan estos procesos inflamatorios en ortopedia, porque son los puntos más, los problemas que se presentan con mayor frecuencia en la clínica, sobre todo la rodilla, la cadera, displasia de cadera, problemas de compresión lumbar, problemas de compresión de la columna, en el tarso, en la región tibial, en las articulaciones. En todas las articulaciones tenemos procesos inflamatorios por esfuerzos que hacen nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos una cirugía de minimización de un húmero que tuvo una fractura de, perdón, sí es un húmero, una fractura de húmero y se redujo con una placa. Hicimos solamente 2 abordajes para poder llegar a la parte proximal y a la parte distal, y esto lo tenemos que hacer para reducir la fractura, pero no podemos evitar el proceso inflamatorio, no podemos evitar el proceso de edema y no podemos evitar que esto duela. Pero al momento de que ya se terminó la cirugía, tanto durante la cirugía como posterior a la cirugía, iniciamos la terapia láser lo más temprano posible para que no se desarrolle un proceso inflamatorio que después se salga de control. Para poder llegar a cada uno de estos puntos y dar la terapia correcta, existen diferentes probetas, como ya lo hemos nombrado. La probeta más común es la primera, la de domo. Es una probeta que protege a nuestro equipo, que protege a nuestros diodos de luz de cualquier sustancia, de cualquier secreción, y que de alguna manera nos da un campo de luz mucho más amplio que las otras probetas. Tenemos la probeta auricular. Es una probeta corta, es una probeta robusta que nos permite llegar a rincones, nos permite llegar precisamente a la oreja
cuando tenemos un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, nos va a dejar llegar ahí. Luego tenemos la pipeta, la probeta corporal, que se utiliza en acupuntura. Ambas, la auricular y la corporal, se utilizan como fotoacupuntura, porque concentran el haz de luz en la punta y esto hace que tenga una mayor potencia. Y finalmente tenemos una probeta utilitaria, la de mayor uso, tiene un diámetro mayor, tiene una punta roma y esa nos permite llegar a la boca, a procesos gingivales. Por ejemplo, en fracturas de mandíbula es muy buena porque la fotoestimulación hace que el hueso tenga una mejor regeneración. Además, con la luz azul, que es antibacteriana, también nos permite disminuir los procesos infecciosos. La boca es una de las áreas más sucias, con mayor cantidad de bacterias. Te oye un eco. Con mayor cantidad de bacterias y que no podemos hacer una cirugía completamente estéril, pero al tener la fotoprobeta a la mano y poder dar una terapia de luz azul, vamos a disminuir esa cantidad bacteriana. Muy bien. El quinto principio de prioridad, mediante el método de Pontine, es utilizado principalmente en espasmos musculares. Los espasmos musculares no son otra cosa más que contracturas. Contracturas tendinosas, contracturas musculares y también a nivel de articulación. Estos espasmos musculares o estas contracturas debemos de localizarlas por palpación digital. A la hora de nosotros hacer un examen ortopédico de manipulación y de palpación, podemos detectar cuando hay una contractura muscular simplemente comparando la tensión del músculo del miembro derecho con el miembro izquierdo. Y con la técnica de Pontine, con la fotoprobeta que parece un dedo, podemos llegar a ese punto de contractura y relajarlo. Recuerden que cuando estimulamos con luz a la mitocondria, uno de los subproductos que estimulan es el óxido nítrico, que relaja las fibras musculares. Y al momento de relajar las fibras musculares, permite que los vasos sanguíneos lleguen de mejor forma y tenga mayor aporte de oxígeno. Los músculos trabajan mucho con energía, con ATP y con oxígeno. Entonces, cuando hay una contractura, no llega este oxígeno, no llega este ATP y duelen mucho. Los famosos calambres, que son esas contracturas, con esto lo podemos relajar fácilmente. La dosis de energía que debemos de aplicar para estos espasmos es de 1000 o de 1000 a 3000 cuando tenemos un dolor más intenso, por un periodo de 3 a 4 minutos en cada uno de los puntos de gatillo. El doctor Leal hizo esta prueba con personas después de hacer ejercicios vigorosos y la misma persona reportaba cómo se sentía cuando recibía terapia láser y cómo se sentía sin recibir la terapia láser. Y esto fue un punto que se repitió entre uno y otro paciente y fue la forma en la que se pudo confirmar la eficiencia en los espasmos musculares. Tenemos dentro de los pacientes caninos, en los felinos también, puntos que hay mayor trabajo, que hay mayor contractura, como es el trapecio, los paraespinales, la rodilla, toda la región de la grupa, la cadera, la región de la tibia. El gastrocnemio es un músculo que tiene mucha tensión porque está unido al tendón de Aquiles que conocemos y que necesitamos relajar. Muchos de los pacientes, muchos de los atletas requieren de una terapia previa al ejercicio para tener un mejor desempeño. Aquí utilizamos también los puntos de acupuntura que nos van a ayudar a relajar y sobre todo a quitar el dolor.
Aquí estamos haciendo una aplicación con la técnica de Pontine. Es muy, muy específica en una lesión. Sexto punto de prioridad. El sexto punto de prioridad va enfocado al dolor y al dolor de tipo crónico, ¿sí? Este dolor de tipo crónico tiene que ser estimulado, tiene que ser mitigado de forma continua porque merma mucho la actividad de nuestros pacientes. Dejan de comer, dejan de moverse y en ocasiones es tal el dolor que dejan de querer vivir. Hay un estudio de la gente que tiene dolor en Estados Unidos que el dolor, todo lo que la gente gasta para mitigar el dolor en Estados Unidos llega a más de 560 millones de dólares por año. 560 millones de dólares por año. Y eso es en personas que lo pueden decir, lo pueden expresar fácilmente y pueden decir, voy por una pastilla para el dolor. Nosotros somos los responsables de nuestras mascotas y nosotros podemos darnos cuenta de cuál de nuestra mascota tiene dolor y dónde. Y nosotros podemos mitigarles el dolor sin gastar tanto, utilizando un plan de terapia láser, estimulando las vías nerviosas. Recuerden que hay una terapia de rescate que es dentro de las primeras 48 horas. Aunque aquí hablamos sobre un dolor agudo, digo un dolor crónico, tenemos que estimular las principales vías neurológicas, que es desde la base del cráneo y todas las ramas nerviosas principales. En el brazo, por ejemplo, en la parte lateral tenemos el nervio radial y en la parte interna tenemos el nervio mediano. Tenemos que hacer un escaneo de todo el brazo a una frecuencia de 1000 a 3000 Hz, dependiendo del grado de dolor. Si tenemos un dolor muy, muy agudo, tenemos que utilizar la máxima frecuencia que tenemos. La forma de aplicarlo es con la fotoprobeta de domo en escaneo a lo largo de todo el miembro y a lo largo de toda la columna vertebral. Aquí ponemos cómo las ramas nerviosas que van saliendo entre cada vértebra, pues van a llevar un estímulo a los miembros o pueden llevar un estímulo a las vísceras, pueden llevar un estímulo a las costillas. Por eso es tan importante empezar con una estimulación neurológica en la columna. Cuando tenemos una insuficiencia venosa, también nos la podemos traducir en una insuficiencia de oxígeno. ¿Sí? Al no haber una buena irrigación, no hay un buen aporte de oxígeno a los tejidos y no hay un buen aporte de factores desinflamatorios. Entonces, necesitamos estimular todo lo que es la circulación de la sangre, liberando óxido nítrico para que las fibras musculares se relajen y los vasos sanguíneos puedan funcionar correctamente. Utilizamos una técnica que se llama fotohemoterapia, sumada a la técnica de Oshiro, que ayuda a la liberación de endorfinas. Si nosotros liberamos endorfinas que ayudan mucho al dolor y aumentamos o promovemos una mejor circulación de la sangre hacia los tejidos, el resultado que vamos a obtener primero es un proceso antiinflamatorio y contra el dolor. Y al mismo tiempo que mejoramos toda la vía sanguínea, vamos a permitir la llegada de factores de cicatrización, de ATPs, de oxígeno, que es lo que utiliza todos los tejidos para regenerarse. Ok. En la insuficiencia venosa podemos utilizarla en diferentes síndromes. En humanos se utiliza mucho en trombos. En los perros, como son muy resistentes, pueden generar edema fácilmente, pueden generar isquemia fácilmente
y esto nos va a ayudar a que regrese a su estado normal, a su estado de circulación apropiado. También en los tejidos, no solamente estamos hablando de articulaciones, de músculos y de tendones, también estamos hablando de todo, de la piel, estamos hablando del espacio intersticial, estamos hablando de grasas, todo es activado a través de la fotoestimulación y basado en la circulación de la sangre, basado en el aporte de oxígeno a los tejidos, esto nos va a ayudar a que funcione de mejor manera. Aquí planteamos un protocolo para rodilla específicamente, y hablando de ortopedia, donde tenemos que atacar diferentes puntos. Empezamos primero con la región lumbar. Recuerden, aunque se haya operado de rodilla, el dolor y las fibras principales vienen de la cauda equina, de la columna vertebral, seguidos de todas las terminaciones nerviosas alrededor de la rodilla. Iniciamos con 1000 Hz durante 2 minutos para liberar endorfinas, para aumentar la circulación, y después nos enfocamos en la rodilla con bajas frecuencias para lograr una regeneración del tejido, ¿sí? Recuerden que lo tenemos que aplicar en los 4 puntos cardinales de la región para que tengamos una estimulación apropiada de las mitocondrias y tengamos un proceso antiinflamatorio y regenerativo apropiado. Aquí tenemos el tratamiento, lo podemos dividir de 1 a 4 semanas y luego de semanas 5 a 12 semanas. Como no podemos utilizar el mismo método de relajación y de estimulación, lo vamos alternando durante la semana. Uno se da 3 semanas, otro se da las otras 3, para completar una terapia de 12 semanas. Aquí vemos el tratamiento completo, ¿sí? Los puntos de ubicación y la energía que vamos a aplicar. Y recuerden, en todos los tratamientos vamos a manejar relajación, vamos a manejar edema e inflamación, seguido de una fotoestimulación, de fotohemoestimulación, para que retorne al movimiento y a su trabajo normal esa articulación o ese músculo. Y estimulando las vías linfáticas periféricas o las vías linfáticas centrales, como son los linfonodos, eso va a hacer que su sistema inmune llegue de una mejor forma. Aquí tenemos todo alrededor de la rodilla, cómo lo vamos a estimular. Y tenemos un plan, un protocolo que compartimos de esta manera. Aquí lo vamos a ver ya en la vida práctica. Esta perrita fue operada de la rodilla por una ruptura del ligamento cruzado. Y aquí vamos a hacer un proceso de desinflamación con un método de contacto con la fotoprobeta de Domo en los 4 puntos cardinales. Esto estimula también sus vías linfáticas. Al estimular la vía linfática, disminuimos el proceso inflamatorio, favorecemos la llegada de factores antiinflamatorios, de factores de regeneración, y a lo largo de estos 2 años que hemos estado trabajando con la terapia láser, nos hemos dado cuenta que nuestros pacientes tienen una recuperación más alegre, los vemos más activos, sí notamos que ha disminuido el dolor, y aunque aparentemente esto sea subjetivo, sí lo podemos comparar con nuestros pacientes antes de utilizar la terapia láser, donde seguíamos dando analgésicos, antibióticos y dando los mismos procedimientos, pero tardaban un poco más en reactivarse, en apoyar el miembro, en que el dueño dijera, doctor, está al 100%. Eso sí lo hemos notado gracias a la repetición de la terapia. La terapia láser es una terapia que tenemos que aplicar
siempre, en todos nuestros pacientes, porque todas las lesiones, todas las cirugías cursan con dolor, cursan con inflamación y cursan con edema, ¿sí? Aquí vemos la cara de nuestro paciente que está relajado, que está a gusto, y además es una técnica que el mismo propietario puede aplicar fácilmente en la casa. Ya existe el MyPet Láser, que es un láser que se puede rentar y que al final de cada cirugía le rentamos al propietario para que siga con esa terapia y realmente veamos nosotros ese avance que además pues, nos genera un ingreso más para la clínica. Aquí vemos esta perrita con luxación bilateral. Vemos cómo la cabeza está hacia adelante, está echando todo el peso hacia adelante porque no quiere cargar en las rodillas porque tiene una luxación bilateral, ¿sí? Pero la posición inclinada hacia adelante es muy típica de dolor. Aquí está la cirugía. Tenemos un vendaje que nos ayuda a comprimir, nos ayuda también con el edema. No nada más se lo dejamos a la terapia láser. La presión del espacio intersticial ayuda a que no se acumule tanto después de la cirugía. Y ahora la vemos ya después de la rehabilitación, después de la terapia láser, cómo ya corre y jala a nuestra doctora, pero el movimiento es mucho más ágil, mucho más activo. Séptimo punto de los principios de prioridad, la reparación del tejido. Como dijimos al principio, las frecuencias bajas son las que nos van a ayudar a la reparación del tejido. Frecuencias de 5 hasta 500 hercios. En terapias de 1 a 2 minutos y con técnica de contacto directo. Los problemas ortopédicos se presentan comúnmente en todas las clínicas. En algunas tenemos más problemas por trauma porque viven cerca de la carretera y en otras tenemos más problemas ortopédicos porque tenemos razas especiales o tenemos geriatras que desarrollan osteocondrosis. Pero todos son candidatos a la ortopedia. Eso hace que la terapia láser se vuelva una mina de oro, porque aunque nosotros hacemos cirugía o damos tratamientos, todos son candidatos a la terapia láser, porque todos cursan con dolor, todos cursan con inflamación, todos cursan con un retorno al movimiento en el menor tiempo posible, porque esto hace que el dueño esté feliz, porque ya lo va a poder volver a sacar al parque o llevárselo al campo. Tenemos muchos pacientes que sus amos corren en la mañana y se los llevan a correr y pues quieren que esté con ellos, ¿no? Entonces, la terapia láser se vuelve una herramienta de todos los días. La reparación del tejido requiere de un mayor aporte sanguíneo. Y para que esto se dé de mejor forma, nos vamos a los grandes vasos. La carótida, la arteria braquial, la radial, el corazón, la arteria femoral, la tibial, la digital común, porque son los que van a dar toda esa irrigación al músculo. Entonces, empezamos en los grandes vasos. Las terapias de regeneración a veces no las podemos demostrar porque se llevan un tiempo prolongado y porque requiere de un seguimiento, requiere de fotografías del antes y el después. Pues nosotros hicimos este reportaje por ustedes. Este es uno de los casos que acabó de hacerme convencer de que la terapia láser es una herramienta que necesitamos tener en nuestra clínica. Esta es una gatita que se llamaba Sassy. Sassy. Tenía 4 meses, es una cachorrita. Se cayó de 3 metros
y se fracturó el miembro pélvico izquierdo. Aquí tenemos la fractura. Y si en el auditorio tenemos ortopedistas, no me dejarán mentir que el fragmento distal del fémur es demasiado pequeño como para poner 2 tornillos. La única alternativa para resolver esta fractura es clavos cruzados o clavos en función de Rush. Pero tenemos un paciente de felino, tenemos un paciente pequeño, pesaba 2 kilos creo, y tenemos una actividad muy grande en este gato. Cursa con dolor, cursa con inflamación, con crepitación, y necesitábamos armar un plan. Lo primero, pues, es hacer la cirugía. Y si observan, cuando pusimos el primer clavo, nuestro cóndilo se fracturó. Aquí vemos este cóndilo como desfasado, porque se fracturó. Entonces ya no teníamos un fragmento pequeño, teníamos 2 fragmentos más pequeños. Eso empezaba a complicar el caso. Por eso acabamos con 5 clavos en una rodilla que no es más grande que mi dedo. Entonces, generamos un plan. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra cirugía? Al terminar la cirugía, era una cirugía claramente que se enfilaba al fracaso. Por el tamaño, por el peso, por el tipo de fijación que fue muy, muy malo. Y muy malo no por la habilidad del cirujano, sino por el fragmento tan pequeño. Entonces, primero evaluamos la situación de nuestro paciente. Tenemos ventajas y desventajas. Tenemos el paciente que es joven. Todos los pacientes jóvenes cicatrizan más rápido y esa es una gran ventaja. Segunda ventaja es gato. Los gatos cicatrizan mejor que los perros. Eso es una gran ventaja. Pero tenemos 2 desventajas fuertes, que son más activos y que el fragmento era muy pequeño, y otra desventaja, que la reducción fue mala. Entonces, primero evaluamos la disposición del dueño. Si nos va a ayudar a hacerle terapia láser o no nos va a ayudar, si lo va a tener en confinamiento o no, si le va a hacer curación o no. Y vemos aquí la actitud de la esposa con los brazos cruzados como diciendo, pues yo no me lo voy a echar, tú si quieres, pero yo no soy capaz de hacer esto, a mí me da nervio, me da miedo hacerlo. Entonces, optamos por quedárnoslo. Dentro de las alternativas hay que reducir el espacio, hay que asegurarnos que se le dé la terapia apropiada, el tiempo apropiado y que reciba ese proceso. Y que tiene que estar forzosamente en confinamiento, en un espacio reducido, para que lo poco que pueda ir osificando sea lo más rápido posible. Hicimos nuestro protocolo láser, una terapia de rescate con 1000 Hz, con un periodo de relajación, y luego hicimos el proceso de desinflamación en la primera semana con regeneración de 50 Hz. Estimulamos los canales linfáticos a lo largo de todo el miembro y en los 4 puntos cardinales, sin molestar a nuestro paciente, sin agarrarlo, porque el mismo proceso de sujeción podía fracturar nuevamente la rodilla. Aquí está la cirugía el día que se realizó. 14 días después de la cirugía tenemos esta imagen. Podemos ver que un clavo se soltó, aquí está volando. ¿Sí? Eso hace que menos fijación. Observen toda el área articular. Si el día de la cirugía, aquí tenemos la fecha, 27 de enero del 22. 14 días después, solo 14 días después, observen este callo. Vean ese gran puente óseo que se generó
posterior en el área caudal de la rodilla. Es un gran callo en solo 14 días gracias a la estimulación del láser. Aquí sí les puedo decir que gracias a la estimulación del láser, porque en otros pacientes con fracturas similares no generan ese callo en ese tiempo. Pero esto no fue todo. Necesitábamos confirmar que ese callo y esa articulación ya estuvieran soldadas. Entonces, nos valimos de la fluoroscopía con movimiento. Ahí hacemos una flexión, una extensión de la rodilla y podemos ver incluso cómo la patela viaja perfectamente en la tróclea y que el fragmento distal no se mueve en lo absoluto. Tenemos una unión ósea franca. Este caso nos hizo convencernos 100% de la terapia láser. Vamos a pasar al último segmento. Vamos ya en el octavo punto de prioridad. Vamos a la fotohemoterapia y estimulación de la hemoglobina. La fotohemoterapia, como lo hemos estado diciendo a lo largo de toda esta plática, es la estimulación de los vasos sanguíneos y de las vías linfáticas para que haya un mejor aporte. Estimulamos la microcirculación. Esto ayuda también la terapia láser a disminuir la viscosidad de la sangre y a desintoxicar sacando sustancias nocivas y llevando aporte de oxigenación. También hay un equilibrio homeostático en todos los tejidos porque hay una buena circulación y hay una buena estimulación de los procesos inmunitarios y la proliferación de sustancias benéficas. Aquí vemos los diferentes puntos y las diferentes arterias que podemos estimular para la fotohemoterapia, que ya lo vimos en el factor anterior. La arteria carótida, braquial, la radial, el corazón, la femoral, la tibia, la tibial, el digital común. Todos estos son puntos que podemos aprovecharnos para que haya una mejor circulación de la sangre. Pasamos al punto número 9, el rango de movimiento. ¿Sí? El rango de movimiento lo vamos a estimular con 1000 Hz, 1 minuto por cada punto, estimulando los puntos hash. Estos puntos son puntos de acupuntura bien reconocidos, ¿sí? Que van a liberar la tensión en los músculos, van a fortalecer la circulación y van a hacer que nuestro paciente regrese a un rango de movimiento rápidamente, ¿sí? Tenemos nuevamente puntos ortopédicos en diferentes partes del cuerpo para estimular y que no debemos de dejar de estimular en cada una de las cirugías que hacemos. Y una vez que estimulamos el rango de movimiento, por lógica viene la fuerza, ¿sí? La rehabilitación va de la mano del rango de movimiento y de la estimulación de los puntos de fuerza. Entonces, mientras nuestro paciente mantenga el tono muscular, mientras nuestro paciente tenga buena irrigación en esos músculos y le disminuyamos el dolor, va a recuperar más rápidamente esa función para regresar a lo normal. Contraindicaciones, no podían faltar las contraindicaciones y tenemos que nombrarlas y tenemos que tomarlas muy en cuenta. En embarazo, no recomendamos utilizar la terapia láser en embarazo. En cáncer, como es un estimulante regenerativo, vamos a hacer que el cáncer aumente. Por eso está contraindicado. En fiebre y durante etapas de infección, ¿por qué no se recomienda? Porque al haber una vasodilatación hay una mayor diseminación bacteriana a los diferentes tejidos. Liberamos esas vasoconstricciones que se generan por una sepsis en las zonas de
de lesión en las zonas de infección. Si nosotros damos fototerapia ahí, vamos a liberar esa presión sanguínea y podemos diseminar la infección. Obvio en hemorragias porque relajan los vasos sanguíneos, entonces vamos a aumentar la hemorragia. No la podemos hacer. Cerca de marcapasos porque tenemos frecuencias, tenemos hertz que van a alterar el punto del marcapasos. Y los puntos enfatizar por parte de la fototerapia, les llaman las perlas clínicas. Los efectos se pueden ver en una sola aplicación, en periodos cortos, como el caso de la gatita Sassy. El trauma muscular agudo también debe de incluirse en la movilización temprana, porque vamos a combinar la terapia láser con la rehabilitación y podemos ver una recuperación mucho más rápida. Hay crecimientos capilares en todos los puntos donde se estimule, que va a mejorar la regeneración de toda la fibrosis muscular. Los puntos de gatillo se desaparecen, las contracturas musculares se desaparecen y hay una orientación paralela de las microfibras de regeneración. Al orientar esas fibras, el músculo tiene una mejor función y va a regresar al rango de movimiento en menos tiempo. También tenemos un efecto que se le llama el efecto yo-yo. Es un efecto en el cual nosotros estamos estimulando, vemos un poco de mejoría y recae. Otra vez volvemos a estimular, vemos mejoría y recae. Eso es un signo de alerta que nos dice, ojo, no es por aquí, este no es el problema, tienes que buscarlo por otro lado. ¿Sí? Cuando ves que por más que le das terapia láser, es donde entendemos que la terapia láser no lo es todo. Tenemos que saberla aplicar, debemos de saber cuándo sí y cuándo no, para que obtengamos realmente esos mejores efectos. Por lo general, si lo considera un paciente que fluctúa entre el control de mejoría y la exacerbación, y se puede indicar en el área actual estimulado, puede no ser la causa en la que estamos trabajando. Ok, las frecuencias. Cuando tenemos un problema local, lo damos de 3 a 4 veces al día, lo podemos hacer. Si tenemos tratamientos sistémicos, nada más de 5 a 10 minutos al día para tratamientos sistémicos. Si tenemos un tratamiento para estimulación, puede ser en deportistas, en perros que van a trabajar, que vamos a operar, vamos a rehabilitar el área, vamos a mejorar el aporte sanguíneo y eso nos va a ayudar a la recuperación. Tratamientos inhibitorios se puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Cuando hay dolor, sobre todo, es lo que más queremos inhibir. Acuérdense que hay una terapia de rescate que necesitamos bloquear lo más pronto posible. Y el número de tratamientos se recomienda desde 6 hasta 18 tratamientos diarios o en días alternos. Esto hace que tengamos una confianza grande en una fotoestimulación que no va a afectar la mucosa, no va a afectar el riñón, no va a afectar el hígado por sobredosis, por intoxicación. Entonces, la terapia láser se está convirtiendo en una herramienta analgésica de terapia muy práctica, muy rentable y nada invasiva. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos hoy. Primero, los métodos son la combinación de la dosis, la velocidad y la técnica para poder obtener los mejores resultados. Dice, el principio de prioridades es una metodología dinámica de métodos de secuencias para mejorar los resultados clínicos al priorizar las necesidades fisiológicas y funcionales actuales del paciente. Por eso tenemos terapias de rescate. Un solo tejido puede ser estimulado o inhibido. No se debe hacer ambas a la vez. Solo se puede tratar una fase a la vez. Los mejores protocolos los va a generar la experiencia. Conforme ustedes vayan utilizando el láser, van a ir viendo resultados y van a poder recomendar no solo al propietario,
no solo a sus médicos, sino a todos los colegas con los que compartan esta misma filosofía de la terapia láser. Y recomendamos documentar los resultados. Si ustedes anotan qué resultados han obtenido con cada una de las frecuencias, esto va a hacer que la información sobre terapia láser crezca y nos ayude a todos. Todo esto que acabamos de hablar no funciona con un láser clase 4 porque el láser clase 4 no genera fotobioestimulación. Genera dolor, genera calor, perdón, pero no genera fotobioestimulación. Y como tenemos ya el MyPet Láser, podemos hacer que el propietario continúe con la terapia en casa y así no se corta. Así como damos hoy una pastilla de antibiótico, de analgésico para que se la den durante toda la semana, podemos dar una fotocéutica. Hacemos una prescripción fotocéutica y tienen la alternativa de llevar MyPet Láser a su casa y seguir con esa terapia. Y ustedes confirmarlo, corroborarlo y darle ese seguimiento con la, eh, perdón, seguimiento radiográfico y pueden confirmar que todo funciona perfectamente. Con esto terminamos. Agradezco mucho